universidades débiles, o sea, las fortalezas institucionales. Imagínense que digamos, oye, ¿qué tal no sé, tus partidos políticos pregones, fuertes, consolidados, cerca de la gente? Pues no lo podemos decir. ¿Qué tal tu poder judicial? Infiltrado, corrupto, débil. Ahí lo vamos a cambiar todo el próximo domingo. Fíjense, pero ¿cómo vamos a cambiar el poder judicial? Pues sí, vamos a elegir de una tómbola jueces. ¿Y dónde quedó la experiencia? ¿Dónde quedó la responsabilidad? ¿Dónde quedó la capacitación? Los partidos escogieron de una tómbola, y de esa tómbola, pues es una simulación. Pero bueno, yo celebro que ustedes tengan 50 años, eso habla de su fortaleza. Bueno, el día de hoy vengo con mi despacho. Es una oficina que tenemos pues, más de casi 50 años, somos 15 abogados de tiempo completo, y un servidor. Soy el responsable del área laboral, del área patronal. Nosotros defendemos, representamos, asesoramos patrones, ¿no?, en la desaparecida Junta de Conciliación, ahora tribunales del trabajo. Pero bueno, no se trata de defender un patrón cuando hay un pleito, al contrario, ¿no? Nosotros le apostamos a que no haya un pleito, ¿no? Apostamos a que las relaciones obrero-patronales se den de manera armónica para beneficio de la empresa, entendiendo la empresa capital y trabajo, ¿no? A veces es difícil, sobre todo en estos momentos donde, de acuerdo a mi experiencia, estamos viviendo desde el punto de vista de las relaciones obrero-patronales momentos muy difíciles. ¿Por qué? Primero, tenemos una ley de 1970 que no se modificó en 40 y tantos años, ¿no? Mismas vacaciones, mismo aguinaldo, mismo salario, mismos horarios, ¿verdad? Durante 40 años, cuando todos en su ejercicio profesional o en su ejercicio empresarial nos hemos dado cuenta que las leyes se cambian, y nuestras leyes laborales nunca cambiaron en 40 años. Entra una nueva administración con una visión distinta y empieza a hacer esos ajustes a las leyes, y eso trae como consecuencia, pues bueno, incomodidades, inconformidades, o a lo mejor felicitaciones, ¿no?, por parte del sector obrero, ¿no? Pero vamos a contextualizar esto porque de lo que los conozco a todos, o somos patrones, o fuimos patrones, o de alguna manera representamos a un patrón, ¿no? Aunque muchos pudieran ser aquí empleados de una empresa, su mente es de alguna manera empresarial, ¿no? Su mente es patronal. Y pues bueno, las reformas que vivimos los últimos 5 o 6 años fueron reformas muy, muy duras. Les voy a dar un dato que a lo mejor no lo sentimos, pero es un dato que a mí me pone la piel chinita. En los últimos 6 años el salario mínimo subió 450%. 450% subió el salario mínimo. Y yo le pregunto a los trabajadores si viven 450 veces mejor, o 10 veces mejor, o 3 veces mejor. Y la respuesta es no, evidentemente. Pero preguntarle al patrón, que ahora paga 400 y tantos pesos. Hay un documento bien interesante que el día que no tengan mucho que hacer, échenle ganas. Y hay un documento que se llama Las promesas de Claudia Sheinbaum en materia laboral. Claudia Sheinbaum, como fue candidata a la presidencia, hizo promesas, como todos los candidatos, en materia que les gusta, ambiental, infraestructura, en materia de salud, en materia de educación, lo que ustedes gusten, ¿no? Bueno, si ustedes ven el documento de Claudia Sheinbaum en materia del trabajo, en materia laboral, vienen 10 o 12 medidas que ella va a implementar en toda su administración. Es un documento muy interesante, claro, es medio cartitas autoglos, pero pues ahí está el documento, ¿verdad? Y algo que ella ha insistido mucho es en el tema del incremento de los salarios mínimos, ¿sí? Ella dice, hay lo que se llama la línea de la pobreza. La línea de la pobreza quiere decir cuánto debe de ganar una persona mínimo para no ser considerado pobre. Y en México, un país de 80% pobres, ¿no? Esa es la realidad. Por eso la gente vota como vota, porque pues, hay un 80% pobres y pues habrá que entender esa circunstancia, ¿no? Bueno, de acuerdo a esto, más o menos nuestro cálculo es que los salarios mínimos se van a ajustar al año entre un 7 y un 10% todos los años. Entonces, flojitos y cooperando, porque en los siguientes 5 años, si lo ven ustedes sumado eso,
de manera porcentual, los salarios mínimos van a aumentar un 70% en los siguientes años. Entonces, es un dato muy duro para el patrón, para el trabajador. Qué bueno, yo soy a favor de que el trabajador gane. Sin embargo, como patrones, al gobierno se le olvida algo, y es el tema de la carga fiscal, ¿no? La carga fiscal patronal es terrible, es una de las cargas fiscales peores del mundo. Infonavit, Seguro Social, impuestos sobre la renta, el fondo de retiro, impuestos sobre la nómina. Marina aumentó el impuesto sobre la nómina, señores y señoras, 40%. Imagínate que te aumenten un impuesto del 40% de la noche a la mañana. Terrible eso, terrible. Es la fuente de ingreso más grande del gobierno del Estado, es el impuesto sobre la nómina. Ahora hablamos del FIDEN, que hay que quitar y todo ese rollo. Entonces, en conclusión, el ser patrón no es fácil, ¿no? Entonces entramos un gobierno con una visión social muy particular, encontramos reformas de una carga fiscal muy pesada para los patrones, y tercero, encontramos unos jóvenes con una manera de ver las cosas mucho más distintos, ¿no? En nuestra época, una persona entraba a una empresa para crecer, para ganar más, para en escala, en la estructura de la empresa ir subiendo. Ahora los muchachos no hay estabilidad, no hay compromiso, faltan, traen el celular puesto, están oyendo música y simple y sencillamente no les interesa mucho la lealtad a las empresas. Entonces, es algo por lo cual las empresas están batallando mucho, ¿no? La rotación del personal, etc. Entonces, tenemos que adecuarnos a esa nueva circunstancia. Bueno, ahora sí, para que me invitaron, ¿no? El tema del Infonavit. ¿Por qué el tema del Infonavit? ¿Por qué se imaginan ustedes que se reforma el Infonavit? A ver, los escucho. ¿Por qué se imaginan? ¿Mande? Por la corrupción. Tibio, pero por ahí va. Tibio. Nuestras instituciones, llámese Infonavit, llámese Seguros, llámese Pemex, están tronadísimos. Están tronadísimos. ¿Okay? Si alguien piensa lo contrario, pues hay que nos explique, ¿no? Pero leí en el periódico que Pemex pierde miles de millones de pesos al mes. ¿Sí? O sea, Pemex es tronadísimo. Y el Infonavit no es la excepción. El Infonavit está tronado también. Entonces, pues ¿a quién va a voltear a ver? Porque acuérdense que el Infonavit es el 5% del salario del trabajador. Y eso lo paga el patrón al 100%. El trabajador no aporta nada. El 5%, tú le pagas a tu trabajador 3,000 pesos a la semana, tú tienes que pagar 150 pesos de Infonavit. Entonces, ese dinero aparentemente es en una cuenta del trabajador, y el trabajador, cuando él lo decida, él puede decir: ¿cuánto dinero tengo ahorrado? Tienes 300,000, 400,000 pesos, échalos porque voy a comprar una casa, voy a comprar un terreno, voy a comprar un departamento, voy a hacer una ampliación. Bueno, ese dinero en papel está, ¿sí? Sin embargo, ya no está ese dinero. Esa es una de las ironías. Pero bueno, ¿qué hace este gobierno? Este gobierno hace varias cosas en el tema del Infonavit. Primero, como es una institución tan fuerte, tan obesa, tienen lo que llamamos los órganos internos. Esos órganos internos, de acuerdo a la ley anterior, estaba administrada por un grupo de tres sectores: el sector obrero, el sector patronal y el sector gobierno, ¿sí? Se juntaban 10, 10 y 10, y entre esas 30 personas decidían qué se hacía con el Infonavit, dónde se invertía, dónde se compraban terrenos, dónde se construía, etcétera, etcétera. Bueno, este gobierno cambia esa fórmula tripartita y ahora el gobierno tiene mayoría. Entonces el gobierno va a decidir dónde se construye, dónde se compra tierra, etcétera, las condiciones de los créditos. Entonces es una situación muy perversa, porque nosotros los patrones, que somos los que aportamos, pues ya resulta que ahora somos minoría. Ya no vamos a poder opinar por la decisión va a ser del gobierno. Número 2, las casas de Infonavit famosas, generalmente, y aquí el nos puede iluminar muchísimo más, de alguna manera se licitan, sacan a concursos, se presupuestan, y una empresa constructora dice: pues yo te hago esas 400, 500 casas en tal año. Bueno, resulta que ahora el Infonavit dice: no, ahora las casas las voy a hacer yo. ¿Sí? Ya las empresas constructoras prácticamente no les voy a mandar chamba,
ahora la constructora va a ser mía. ¿Qué fue la palabra que utilizaste, Héctor, hace rato? Corrupción. ¿Les suena, muchachos? Muchachos, ¿les suena? ¿Corrupción? Okay. All right. Tercer tema, que es un tema no me parece equivocado, me parece correcto. Hay mucha gente que el Infonavit tiene casas, departamentos que son de ellos y lo renta a las personas, a los trabajadores, a los que no les alcanza para comprar una casa, se lo renta. Bueno, ahora se reforma la ley de tal manera que una persona que está rentando una casa de Infonavit, parte de esa renta sea abono a adquirir la propiedad. ¿Sí? Que llaman ellos el arrendamiento social. Pagas 2,000 pesos de renta, 1,500 van a ir a renta y 500 pesos van a ir a una compraventa en caso de que lo quieras comprar. Pero creo que no es mala esa medida. Pero bueno, habrá que ver en nuestro querido México cómo funciona eso. ¿Verdad? Ok. Otro tema que creo que es interesante, después de 20 años, si un trabajador sigue aportando al inmueble que compró y no lo ha terminado de pagar, su deuda queda cancelada. Creo que es correcto eso, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la reforma más delicada y cuál es la reforma que a nosotros nos llama mucho la atención? A ver si soy claro. Si yo tengo un empleado, volviendo al mismo ejemplo, tengo un empleado que estoy aportando a su nombre las cosas del Infonavit y resulta que se me enfermó 15 días, me pidió un permiso, ¿sí? Se incapacitó por una enfermedad, porque le dio una enfermedad terrible y 2 meses no tuvo salario, no le pagué. Entonces, hasta antes de la ley, a esta reforma de este año, decías, a ver, Maru, ¿cuánto le pagaste a ese empleado ese mes? No, pues no le pagué nada más 2,000 pesos porque vino a trabajar 4 días. Los otros 26 días no vino a trabajar. Ah, perfecto, entonces sobre esos 4 días que le vas a pagar 2,000 pesos, el 5%. Bien. Ahora la ley dice, no, Maru, vino o no vino, tú pagas como si hubiera venido en los 30 días. A ver, pero espera. Pero ¿de dónde lo voy a pagar? Si no vino. Durante toda la vida del Infonavit nos ha permitido el no pagar cuando hay una incapacidad o cuando hay una ausencia del trabajador. ¿Sí? Ahora no, ahora seguro el Infonavit dice, pues lástima Margarito, los que estamos más rojos sabemos de lo que estoy hablando de lástima Margarito, ¿verdad? Tienes que pagar la aportación del 5%. ¿Pero cómo? Resulta, y a mí me consta, resulta que hay trabajadores que tienen incapacidades del Seguro Social por 2 años. ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad muy grave, porque tuvo un accidente muy grave y está en su casa postrado hace 2 años. Voy a seguir. Yo como patrón no le estoy pagando, no tengo de dónde retenerle, o de dónde aportar a su nombre. No, la ley te dice, tú síguele paga, así que me paga. O sea, ese ha sido la crítica más importante del sector patronal al tema del Infonavit. ¿De dónde? Si no tengo lo que los contadores, ¿cuál es la base, ¿no? Para el pago? Si la base es 0, porque no ha venido, porque está incapacitado, ¿verdad? ¿Cómo voy a aportar a su nombre el Infonavit? Es un tema terrible. ¿Por qué? Porque el Infonavit está tronado, ¿no? Están agarrando de donde sea. Entonces, afortunadamente el Infonavit medio entró en razón y esta medida la mandó hasta septiembre. Entonces está entrando en pláticas con el sector patronal para decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo cómo se va a hacer esa aportación del 5% en esos casos, ¿no? Donde no hay un salario de trabajo, donde no hay de dónde aportar, ¿sí? Entonces, el tema del Infonavit es un tema sumamente delicado. Pues todos lo sabemos, las casas del Infonavit son casas muy pequeñitas, casas muy construidas de manera muy frágil, ¿no? La gente no da mantenimiento. Baja California y Tijuana en particular el primer lugar nacional en casas del Infonavit abandonadas. Mexicali. Creo que más Mexicali. Creo que Mexicali fue el primer lugar. Baja California. O sea, entonces,
el Infonavit, imagínense que dijera, oye, vamos a hacer un inventario de casas abandonadas, vamos a reconstruirlas, vamos a repararlas y vamos a rehabilitarlas, ¿no? México afortunadamente no tiene el problema de los homeless que les dicen, ¿verdad? De la gente que vive en la calle, pero en Estados Unidos hay más casas deshabitadas que homeless, ¿no? Estados Unidos tiene un drama terrible, ¿no? Los Ángeles, San Francisco, el mismo San Diego, ¿no? El número de personas que viven en la calle es terrible. En México no tenemos ese problema tan grave, ¿no? De gente viviendo en la calle. Pero bueno, entonces a lo que voy es que el tema del Infonavit es un tema que sí, yo veo que poco, aunque ha beneficiado mucho a la gente desde el punto de vista del potencial que se hubiera significado si se hubiera administrado bien el Infonavit, pues la mayoría de los mexicanos de clase media baja, clase media, clase baja, tendrían su casa, su departamento, ¿no? Es una realidad, pero no es así, ¿verdad? Las condiciones de esas casas pues, son terribles, ¿verdad? Y no le echo la bronca al Infonavit ni al gobierno, porque en muchas ocasiones la propia gente pues no cuida sus propiedades, es una realidad, son casas que lo ven y pues son espacios totalmente abandonados en muchas ocasiones, sin servicios públicos básicos, ¿no? Que es drenaje pluvial, calles, iluminación, parques, no se diga, ¿no? Un hospital, son espacios abandonados, ¿no? Y uno va a Tecate, va a Rosarito y pues ves las filas de casas, ¿no? Dices tú, espero que la prensa no lo, una vez se enojó conmigo alguien porque le dije, en este lugar, yo conozco, mando el tema de la seguridad pública, los conozco prácticamente todos los funcionamientos de Tijuana, para que no me platiquen, ¿eh? El Pipi, el Recomodo, el Niño 1, el Niño 2, Natura, el Niño Artillero, la 10 de mayo, todas me las conozco, ¿eh? Todas me las conozco, para que no me digan, no, es que ya van a hacer, pues sí, ya estuvo, ¿verdad? Y yo les digo, hay lugares de Tijuana donde la pizza llega en 30 minutos, ¿sí? La droga en 5 minutos y la policía en 1 hora. Me enojó la policía. Pues le digo, si quieres vámonos al Niño Artillero y pedimos las 3 cosas, ¿verdad? Le hablamos a una patrulla, pedimos una pizza y pídele la droga al vecino, que tú no sabes que es el que vende la droga. Te garantizo que en 5 minutos te llega la droga, en media hora la pizza y la policía llega, si es que llega. O sea, esa es nuestra realidad. Pero bueno, entonces el tema del Infonavit es un tema que sí es muy lamentable, es un tema que es una excelente idea. México no es un país de gente tonta, al contrario, creo que hay mucha gente inteligente gobernándonos, aunque nos quiten la visa, ¿verdad? Pero hay gente inteligente que nos gobierna, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿no? ¿Qué otras reformas en materia laboral siento que ya están o que son necesarias o que son criticables, ¿no? Hay una reforma bien delicada que son las aportaciones que el patrón hace a nombre de los trabajadores para su fondo de retiro, ¿sí? Uno, como patrón, aporta mes tras mes a un fondo de trabajador cierto porcentaje, 1%, etcétera, 0.7%, para que en 20, 30 años, cuando este trabajador se retire, pues tenga su fondito. Ese fondo, señoras y señores, no existe, ¿eh? Desde Fox se lo empezaron a con todos los presidentes, y ese fondo ya no existe. Esa es la realidad, ¿eh? Voy a inventar un número. Si hay 1,000 millones de pesos, y ahorita en papel, pero ahorita, ¿dónde están 1,000 millones de pesos? Pues ya hay menos de la cuarta parte. Claro, no se van a jubilar todos los mexicanos al mismo tiempo. Entonces, pues, ¿para qué guardo esa lana? ¿Verdad? Mejor la guardo, mejor me la gasto en otras cosas, porque no todos los mexicanos se van a jubilar. A lo mejor de esta mesa, a lo mejor 1 o 2 se va a jubilar el año que viene, y el año que viene otro 1 y 2. Bueno, pero hay la lana de 30 personas. Pues, la aportación que hace el patrón a ese fondo de retiro, año tras año va a seguir creciendo durante los siguientes años, y va a llegar, esa aportación va a incrementarse hasta un 50% más. No lo vamos a sentir, porque va a incrementarse 1.2, 1.3%, pero nos vemos en 7 años y aumentó cerca de un 40%. Es un dato muy pesado, ¿no?
Tercer tema o cuarto tema, que a mí me parece interesante, ¿no? La famosa ley de la silla. ¿Han escuchado de la ley de la silla? ¿No? ¿Sí?